¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Hermosa alabanza, hermoso mensaje. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. La tierra que somos nosotros anhela otra vez sentir la planta de los pies del Señor. Regresar aquí con su gloria y poder. Pero acá hay algo muy importante, iglesia. Que nosotros necesitamos desgastar nuestras sandalias caminando los caminos del Señor, obedeciendo su palabra, anhelando su venir y sellando en nuestro corazón esa palabra que es viva y eficaz. ¿Anhelas, iglesia, la presencia del Señor en gloria en estos días? ¿Anhelas el toque de su Espíritu Santo? Prepárate. Empieza a preparar tu corazón. Empieza a ensanchar el poder y lo ancho del Espíritu Santo en tu interior. Recuerda que tú eres el templo del Espíritu Santo. Dios te eligió para habitar en ti y para habitar en mí. Y nosotros somos portadores de esa gracia, de esa unción y de ese poder. En el nombre de Jesús. Y hoy quiero leerles un salmo muy corto. El Salmo 119. No se desesperen, no lo voy a leer todo. Pero sin embargo, ahí yo les aconsejo que lo lean. Porque ahí el salmista se estaba deleitando en la ley de Jehová. Estaba exaltando sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Todo lo que en sí es la esencia de Dios. Y esa esencia está en cada uno de nosotros y rebosa con el fuego y el arder del Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que tú en esta mañana estás sintiendo algo que puede hacer que tus pies empiecen a quemarse y que tus sandalias empiecen a desgastarse caminando los caminos de Dios, honrándolo y glorificándolo por siempre. Aquí el salmista en el Salmo 119, no le voy a decir todavía el versículo, ¿verdad? Él se estaba desgastando en su presencia, en la presencia del Señor, y le estaba platicando con él, porque en los tiempos antiguos el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, y lo que cantaban ellos eran los salmos. Ellos adoraban con los salmos. Y aquí en este salmo el salmista empieza a platicar con Dios. Y escuchen, Salmo 119, versículo 49 al 60. 119, 49 al 60. Y escuchen qué es lo que el salmista platicaba con el Señor. Ok, ya lo tenemos en pantalla. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. En tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Oremos.
Señor, te damos gracias en esta mañana tan maravillosa. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca, Señor, y que sea tu estatuto y tu mandamiento, Señor, el rema que salga, Señor. Que no sea mi carne, que no sea mi conocimiento, sino que sea esa palabra que sale directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén. Caminar los caminos de Dios es la dirección correcta y el camino correcto que tenemos que tomar. Pero tenemos que dejar esos caminos, dejar los caminos que hemos caminado en los tiempos de atrás, en los tiempos pasados, en las cosas que hemos vivido y rectificar todo en este tiempo. Pero es la presencia de Dios en nosotros y su palabra lo que nos va a ayudar a caminar esos caminos. Es difícil y sacrificado caminar los caminos de Dios. Porque imagínense que se topen con en los tiempos antiguos, los israelitas, cuando un romano le pedía que cargara su carga o que le ayudara con lo que estaba llevando, lo tenían que hacer, era una ley. Y caminar los caminos de Dios debe ser un estatuto y un mandamiento para nosotros. Reconocer que las cargas de Él aparentemente para nosotros es difícil de llevar, pero dice la Biblia que el Señor nos las hace ligeras. Él nos lo hace ligero. En el versículo 59 dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus estatutos. Consideré. Y tenemos que considerar en estos días, el día de hoy, los caminos que estamos caminando, querida novia de Cristo. ¿Cómo está tu caminar en el Señor? ¿Anhelas otra vez que Él regrese? ¿Estás desgastándote, humillándote en la presencia de Dios? ¿Estás quemándote las pestañas, deleitándote en su ley y su estatuto? El salmista estaba gloriando la gracia y el poder de la palabra de Dios. Él estaba derrochando su amor hacia la palabra de Dios y platicando lo que estaba viviendo en ese tiempo con el Señor. Necesitamos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. El caminar y el meditar en la palabra de Dios y dirigirnos en caminos correctos solo nos los puede dar el Espíritu Santo. Claro, y Jesús, porque Jesús es el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pero necesitamos conocer los rudimentos de la palabra de Dios, porque los caminos de Jesús son la palabra. Y si caminamos sobre su palabra, seguramente vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar a ver ese resplandor de gloria que desciende del cielo. Veremos a Jesús descender. Aunque le voy a decir, queridos hermanos, que Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y cuando tú fijes tu mirada al cielo y veas a ese Rey de gloria descender, prueba tu fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo físicamente hoy a Jesús, pero su Espíritu Santo está aquí. Y entonces yo tengo que fijar mi mira en estos tiempos, porque adorar
es la excelencia máxima de un hijo y una hija de Dios. Pero yo tengo que ir más allá de lo que mis ojos físicos y mis oídos están escuchando. Ascender al trono de la gracia. Porque es mi fe lo que me va a hacer ver, descender al Hijo de Dios en mi vida en estos tiempos. Porque, ¿y si viene Dios mañana? ¿Estás preparado, iglesia? ¿Estamos preparados todos? ¿Estamos preparados todos? Me están asustando. No quiero que alguien traiga ahora a la mujer adúltera enfrente de nosotros, porque mi piedra ya se desgastó, desapareció. Tenemos que prepararnos, anhelar su presencia. Ustedes sí recuerdan cuál es la espada del Espíritu. Amén. Efesios 6:17. Lo voy a leer aquí. Y dice la palabra del Señor así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del que es la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, empezamos a abrir caminos, sendas de justicia, sendas de amor, sendas que traen fe y esperanza a nuestras vidas y que traen solución a las circunstancias que estamos viviendo. Y en este día es bueno considerar lo que estamos viviendo en estos tiempos. Si estamos viviendo con rectitud de corazón, haciendo justicia, siendo justos como Jesús, que es manso y humilde de corazón. Él nos dejó a su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo opera si nosotros somos diestros en la palabra. Todo hombre o mujer que va y quiere tener una profesión o tener un título o desarrollarse en algo en la vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dormir? ¿Brincar? ¿Saltar? No, tiene que hacerlo como dice el salmista, meditar en lo que el maestro le enseña, en las tareas que le deja. Hoy el Señor nos ha dejado una gran tarea, su palabra. Y la verdad yo quisiera leerles todo el Salmo 119 porque está chido, porque es bueno, es agradable y perfecto, porque son los remas que entran a nuestro corazón y se vivifican por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que aviva el fuego en nosotros y nos hace ¡bum!, despertar, nos hace volver en sí, así como el hijo pródigo volvió en sí. Pero ¿por qué volvió en sí el hijo pródigo? Porque él recordó sus caminos antiguos, lo que él ha vivido en casa, lo que su padre le había enseñado. Y ese volver en sí es lo que nos ayuda a recordar lo que hemos vivido con el Señor, los caminos que hemos caminado cuando estuviste enfermo, cuando tuviste problemas en tu matrimonio, cuando no podías corregir a tus hijos, o cuando no podíamos tener el dominio propio. Hoy la palabra que se nos ha citado cada vez que venimos aquí a la casa del Señor, la palabra que hemos leído y meditado en nuestra intimidad, eso es
lo que hace que nosotros volvamos en sí. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer el estatus en el cual estamos ahora. Es el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a considerar nuestros pasos, nuestro caminar en esta vida. ¿Cómo estás ahora caminando en tu matrimonio? ¿Estás caminando bajo el mandamiento de Dios? ¿Tratando a tu mujer como ese vaso más frágil para que no se rompa? ¿O estás jugando, haciendo maromas con ella para que soltarla en el momento más indicado? ¿O estás haciendo a tus hijos sensibles a la palabra de Dios? ¿Los estás guardando? ¿No los estás haciendo enojar todos los días? ¿O hijo, estás honrando a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida aquí en la tierra? Son los caminos que tenemos que seguir, querida iglesia. Son los caminos que tenemos que tratar de caminar derecho en esa cuerda de la vida. Pero lo que te sostiene y te hace mantener el equilibrio es la palabra de Dios. Tenemos que equilibrar nuestro corazón. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está hablando en estos días. Los tiempos se acortan, sí, pero el Señor quiere que nosotros nos desgastemos en su presencia para que esos tiempos lleguen. La Biblia dice que Él regresará hasta que se conozca y se haya predicado el evangelio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el último rincón del mundo, o sea, a todas las naciones. Y la verdad, me da muchas veces pena decirlo, pero muchas veces por nuestro afán, ni al vecino que está a un lado de nuestra casa le predicamos el evangelio. ¿O me equivoco? Pasa. Entonces, ¿cómo yo voy a ver caminar al Rey de Gloria? ¿Cómo yo voy a ver al Alfa y al Omega, al principio y al fin, regresar con su gloria y poder? Si no le predico a mis hijos, si no le predico a mi esposa, si no le predico a mi esposo, si no le predico a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío, a mi tatarabuelito, si no le predico a mis cuates de la escuela, a mis amigas de la escuela, prefiero caminar los caminos del mundo, lo tengo que decir, que caminar los caminos rectos y justos del Señor. Hoy tenemos que despertar, iglesia, avivar el fuego del Espíritu Santo. Dios nos dio dones y talentos y nos dio de su Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Necesitamos avivar ese fuego y desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Quien ama, da todo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Porque en 1 de Juan dice que Dios es amor. Y el amor de Dios nunca nos va a faltar, ni a ti ni a mí. Es necesario caminar. Quiero leer en Lucas 15 del 17 al 20, esa parte de porción de la Biblia donde habla del hijo pródigo, pero solo son 3 versículos. Lucas 15, versículos 17 al 20. Bueno, lo voy a leer acá en la pantalla. Y dice la palabra del Señor así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí ¿perezco de qué? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y miren lo hermoso y lo maravilloso. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y lo echó, lo correteó, lo apedreó, le cerró el portón. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra de Dios nos vuelve en sí, pero son besos para nuestra boca, son ungüento para nuestro corazón. En esos momentos difíciles, el salmista en el Salmo 19 estaba deleitándose en los mandamientos de Dios, en sus estatutos. El hijo pródigo, me imagino yo, que él recordó en ese vivir que estaba viviendo, valga la redundancia, en ese momento, todo lo que su padre le había enseñado de los caminos de Dios. Porque ¿saben qué? El orgullo, la ira, el odio, el rencor nos paran para volver a recordar los caminos del Señor. Pero él tuvo que vivir esa aflicción, tuvo que vivir y pasar por esa situación. Y tal vez tú estés viviendo en ese tiempo, en este momento, en una aflicción, en algo que te está lastimando el corazón, pero tal vez algo de orgullo, algo de resentimiento está en ti que te impide dar ese paso de fe para caminar los caminos que ya sabes, los caminos del Señor, los caminos que Él te ha enseñado en los tiempos antiguos. Nosotros, como iglesia, el Señor nos ha instruido en sus caminos, nos ha mostrado sus sendas de justicia. Necesitamos meditar, necesitamos reconocer en qué condición estamos, considerar nuestra condición. El hijo pródigo tuvo que pasar este proceso para poder volver en sí, para considerar su situación en la cual estaba. Este joven tenía un padre que era muy rico. Ese joven tenía un padre que lo amaba mucho. Y nosotros tenemos al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios y el que es el dueño de todo, del oro, de la plata y de nosotros. No tengamos temor. No tengas temor, iglesia. Acércate al Señor. Pídele. Clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Y te enseñaré esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son los senderos de Dios los que nos van a ayudar a conocer eso grande y oculto de Dios. Es su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, que trae refrigerio a nuestro corazón, que trae sanidad. Tal vez en este tiempo, algunos de los que estamos aquí necesitamos un toque de sanidad del Señor. Pero muchas veces nos es difícil abrir nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque estamos meditando en otras cosas, caminando en otros caminos, pensando en esa persona que te hirió, que te laceró, que te chicoteó, que te pateó, y no pensando en que hay un ungüento, ese ungüento que trae sanidad para ti, ese ungüento que solo lo puedes
encontrar deleitándote en la presencia de Dios. El hijo pródigo lo encontró, pero se tuvo que arrepentir de sus malos caminos. Y el Señor restauró su vida. La palabra de Dios nos restaura, nos da fortaleza para seguir adelante. Te saca de esa depresión, te saca de esa condición y situación en la que te encuentras. Bueno, me voy a añadir, en donde nos encontramos, perdidos sin rumbo y sin dirección. Pero la palabra de Dios es la que te direcciona, la que te muestra el camino correcto a seguir. Volver en sí es recapacitar, es meditar, es entender cómo estoy parado en este día, cómo está mi relación con Dios. Cuando uno tiene sed, bueno, uno me va a contestar algo diferente, pero no. Cuando uno tiene sed, ¿qué es lo que bebe normalmente? Agua, ¿verdad? Algunos tal vez me iban a decir una Coca-Cola bien fría, una Pepsi, bueno, perdón por el comercial. Pero realmente cuando uno tiene sed, bebe agua. Hay muchos pasajes bíblicos, pero el más citado es de la mujer samaritana, ¿no? Ella bebió del agua que Jesús le ofreció. Y nosotros tenemos que beber del agua que el Señor nos ha dado. Necesitamos hidratarnos de su palabra. Necesitamos ser esa tierra fértil, esa tierra que absorba lo que el Señor nos habla cada vez que meditamos en su palabra. No sé qué camino estés caminando, iglesia, en este tiempo, pero el Señor sí lo sabe, porque Él ve tu corazón. Y Él conoce tu corazón y conoce tu anhelo. Conoce lo que hay en ti y tu necesidad. Hoy es buen día para considerar los caminos que estamos caminando. El tiempo de refrigerio, solo nosotros podemos tomar la decisión de que llegue a nuestro corazón, clamándole a Dios, pidiéndole a Él su pronto auxilio. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pablo era un hombre que se sabía la palabra de Dios del principio al fin. Pero él tuvo que ser alcanzado por Jesús. Jesús tuvo que meterse en su camino. Tuvo que derribar sus argumentos, sus pensamientos, su conocimiento, para que él pudiera caminar los caminos del Señor. Y le aprendió la lección, consideró sus caminos y se volvió radicalmente a Jesús. Hizo discípulos, muchos discípulos. Pero quiero citarte Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo 2:7. Pablo amaba a Timoteo, era su discípulo y él siempre lo aconsejaba. Y en este pasaje él dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tenemos que considerar lo que el Señor nos está hablando. Cada vez que abrimos sus sagradas escrituras y empezamos no solo a leer, sino a meditar, a deleitarnos en su palabra. El salmista se estaba deleitando en su palabra. Por eso él hablaba lores de la palabra, magnificaba a Dios, a nuestro Dios eterno, porque él
consideraba lo que el Señor le estaba hablando en ese tiempo. Y el Señor le daba los remas. ¿Qué quiere decir esto? Que les daba la revelación de sus caminos. Le mostraba sus sendas de gloria, sus sendas de justicia, sus sendas de salvación eterna. Le mostraba dónde estaba el camino correcto a su salvación, pero también a su sanidad, porque la palabra de Dios nos nutre, pero también cuando nos llena y nos hace rebosar, expulsa la contaminación de nuestro interior. Por eso Él nos sana. Cuando te citan la palabra, cuando te dicen y tú lo crees que Dios te ama, ¡pum! Ese amor es eterno. Ese amor no tiene límites y no pide nada a cambio. Pero tenemos que considerar nuestra situación. Tenemos que considerar en qué condición estamos. Oseas 14:9. Y dice la palabra del Señor así: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Dios nos dio sabiduría. Dios nos dejó su sabiduría, que es su palabra. Y es por eso que nosotros hoy en esta mañana estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Estamos entendiendo este camino de justicia, este camino de salvación, este camino de vida eterna, este camino que nos hace justos para ser justos con los demás, con la gente que amamos. Es más fácil que el cerillo cobre flama con los seres que amamos más fácilmente que con el vecino, que con la vecina, que con el que estás evangelizando. Es mucho más fácil. Es más fácil ser recto con los de afuera que con los que están en casa. Es más fácil caminar los caminos de otros que caminar nuestros propios caminos en la presencia de Dios. Es más fácil. Pero el Señor nos dio entendimiento, iglesia, y nos dejó a su Espíritu Santo para caminar con Él y para que nosotros entendamos sus caminos y sigamos sus pisadas. En el nombre de Jesús. Oseas lo dijo. Pablo instruyó a Timoteo. Y cuando nosotros caminamos los caminos de Dios, caminamos en una verdad absoluta, donde no hay margen de error. Nosotros podemos tener errores en nuestro caminar y en nuestros caminos, pero cuando caminamos sobre la palabra, no hay margen de error. Esa palabra nos va a llevar al camino correcto. Esa palabra nos va a guiar para poder alcanzar el propósito por el cual hemos clamado a Dios. Tu clamor, que va direccionado de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo a su palabra, hace que los beneficios del cielo lleguen a tu vida y a mi vida.
necesitamos caminar con Dios. En la palabra hay muchos hombres y mujeres que caminaron con Dios y vieron los frutos de bendición sobre sus vidas. Pero hay dos nombres que me impactan mucho. Bueno, aparte de Moisés y muchos, ¿no? Pero el de Enoc y Noé. Enoc dice que él caminaba con Dios. Wow, este sí es tremendo, ¿no? O sea que si caminaba con Dios, eso quiere decir que seguía sus caminos, sus mandamientos, seguía sus huellas, que seguía sus pisadas. Él, voy a decirlo así, ¿cómo se llaman esos perritos que son especiales para la caza? Para cazar animales, sabuesos, ¿no? Y los sabuesos son los que andan oliendo, su olfato es, pero bien eficaz para seguir a su presa, vamos a decirlo así. Y Enoc tenía un olfato y un anhelo de la presencia de Dios, que él no se apartaba de sus caminos. Tanto es así, wow, que siguió sus pisadas de Jesús hasta el cielo, porque dice la Biblia que él no murió, que el Señor, ¡bum!, se lo llevó. Wow, esto es tremendo, ¿no? Imagínense, caminar los caminos de Dios, no apartarse de Él, y cuando Él venga, lo único que va a hacer es levantarnos. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No sé tú, iglesia, pero yo quiero ser levantado por el Señor. Y Él te va a levantar hoy de toda circunstancia y situación que estés viviendo. Porque Él conoce tu problema, Él conoce tu situación, Él conoce hasta el último milímetro de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Él sabe que esa arruguita que te está saliendo como que te hace que pensar. Pero piensa en su presencia y no pienses en la crema que te la puede quitar. Sí, porque muchas veces tenemos eso, tenemos el camino correcto, la bendición del Rey de Gloria, y buscamos una solución en algo. Bueno, tampoco quiero que seamos tan exagerados, ¿verdad? Hay que darnos nuestros gustitos, definitivamente. Pero primero hay que ir con el Señor de señores, y ese Señor de señores va a tocar el corazón de esa persona que te va a vender la crema y te va a dar la efectiva. ¿Sí? Poner por delante al Señor. ¿Qué es lo que esperas en este tiempo, iglesia? ¿Qué es lo que esperas? ¿Quieres que se desgasten tus sandalias hasta que no tengas para otras, para ir a la presencia de Dios? ¿Quieres vivir perdidamente como el hijo pródigo hasta que ya pierdas tu salud, pierdas tu matrimonio, pierdas a tus padres, pierdas a tus seres queridos, te llegue algo malo a tu vida y volver a entrar a los caminos de Dios? El salmista consideró su caminar. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Recuerda lo que has vivido con Dios, iglesia. Recuerda lo que Dios te ha dado. ¿Ha habido pérdidas? Sí, ha habido pérdidas. Pero ¿quién de los que estamos aquí no hemos tenido pérdidas? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos tenido aflicciones? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos sido criticados? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos sido golpeados en el corazón? ¿Quién? La gran mayoría. Pero hoy estamos en el lugar correcto. Hoy estamos en el camino correcto. Hoy estamos caminando la senda de gloria del Señor.
ese Dios, ese hacedor de milagros y prodigios. Por eso la iglesia primitiva, cuando se reunía, ellos estaban en un mismo sentir, estaban unánimes. ¿Por qué? Porque Jesús les había enseñado el camino, la verdad y la vida. Ellos entendieron ese pasaje bíblico de Juan, tanto que Juan lo escribió por medio del Espíritu Santo, porque sabían que esa verdad que solo encontramos en la palabra del Señor nos lleva a la ascensión directa de la eternidad. Sí. Por eso el milagro y el prodigio, iglesia, en estos tiempos está latente. Y se puede manifestar porque el Señor está aquí. Y si Él está aquí, milagros y prodigios pueden suceder. Pero necesitamos reafirmar nuestra fe, redireccionar nuestra vida al mandamiento de Dios. No te veas en tu condición actual. No te veas como tú te ves. Tal vez despertándote y levantándote de la cama, de tu petate, de tu hamaca, no sé, y te paras y directamente vas al espejo. No, pues sí, arrancamos a correr, ¿verdad? Pero ¿qué tal después de echarnos un regaderazo y después de ponerte bello y bella para venir a la iglesia del Señor? Nuestros rostros cambian, todo cambia, todo se modifica y nos vemos diferentes, porque es lo que hace la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: ustedes ya han sido lavados, ustedes ya han sido limpiados. ¿Pero por qué fueron lavados? ¿Por qué fueron limpiados? Por la palabra que yo les he dado, la palabra que yo les he declarado, la palabra que yo les he dicho. Es la palabra, querida iglesia, la que te limpia, la que te lava, la que viene directamente del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres ser limpia, iglesia? Voy a volver a preguntar porque hoy creo que muchos no desayunamos, estamos ayunando. ¿Quieres ser limpia, iglesia? Empecemos a depurar la contaminación del corazón. Esa concupiscencia que nos gana, que nos llama, que nos hace salir de los caminos del Señor. Ya somos salvos por la gloria del Señor Jesucristo. Ya somos salvos, pero necesitamos purificarnos y santificarnos. Necesitamos caminar por esas sendas de justicia y de amor, esas sendas que caminó Jesús. Que la palabra que salga de nuestra boca, que sea esa palabra que queme el corazón de los demás y que haga arder en su interior ese fuego. En el camino de Emaús, los discípulos que caminaban junto con Jesús al principio no lo entendían, no lo habían reconocido, pero cuando ellos empezaron a escuchar atentamente la palabra que Jesús le estaba platicando en ese caminar, dice que sintieron un fuego ardiente en su corazón. Pero aquí vemos que ellos se dieron cuenta cuando Él ya se había alejado de ellos. Ya se había alejado de ellos, no estaba ahí con ellos. Pero sin embargo, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hace que arda en nuestro interior ese fuego. Es lo que hace que quememos todo argumento, toda lógica de nuestro yo. Y edifiquemos algo nuevo para nuestras vidas. Hoy el Señor quiere edificar algo nuevo en nosotros.
Solo tenemos que derribar nuestro argumento. Solo tenemos que tirar a la basura esos pensamientos que no te dejan dormir. Porque cuando tú no tienes paz en tu interior, no puedes dormir. Y yo sé que muchos de los que están aquí no pueden dormir. Porque tienes una preocupación, porque no sabes qué camino seguir en la circunstancia y situación en la que estás. Pero yo te digo que hay un camino que te lleva a la verdad y la vida, que es Jesús. Y Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de los caminos que has caminado con Él. Cada vez que has tenido un problema y has acudido a Él, Él te ha liberado, te ha liberado, te ha perdonado, te ha sanado. Nosotros los hijos de Dios tenemos la regalía del cielo de que Jesús ya pagó el precio de todas las cosas por nosotros. Él ya nos redimió. No tenemos deuda con Él. Claro, necesitamos utilizar las llaves que Él nos dejó, que es el arrepentimiento, el perdón, y recordar lo que Él nos ha hablado, para traer esa libertad que necesitamos todos los hijos de Dios. Necesitamos salir y ser bendecidos aún más de lo que somos. Hoy muchos y la gran mayoría que estamos aquí somos más que bienaventurados, porque el Señor está con nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que el Señor está con nosotros y tratamos de alinearnos a caminar sus caminos, Él nos escucha y nos oye y bendice nuestras vidas. Hoy te digo, iglesia, si vas a dar un paso radical en tu vida, si vas a caminar en un camino que no has transitado y que no has vivido, primero, camina los caminos del Señor. Sigue las sendas de Jesús antes de que tomes una decisión. Le dice un hombre que ha cometido errores, que ha tomado caminos que aparentemente en mi juicio y mi conocimiento eran los correctos, pero al final del tiempo no. Hoy, por la gracia de Jesús, estoy aquí hablándoles de su palabra, predicándoles lo que Él me ha hablado. Y con mi poca experiencia y con mi poco caminar con Dios, porque aunque tal vez digan que son años, pero es nada, porque nuestro Dios es eterno. Y lo que estamos viviendo aquí con el Señor es una pizca de la eternidad. Imagínate esto. Y ya muchas veces nos cansamos de caminar sus caminos. Ay, Señor, ya me cansé, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este hombre, ay, ya no soporto a mis hijos. Y oye, te estás preparando, te estás ejercitando para caminar los caminos de la eternidad. ¿Estás agitado? Descansa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si el caminar con Dios, si tus pasos que estás dando están desgastados, párate, inhala, exhala, respira la presencia de Dios. Entonces, como dice el Salmo, aunque yo ande en valles, más recio, iglesia, aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu cayado me infunden aliento. No sé si estás contenta o alegre, iglesia, pero yo estoy rebosando de gusto.
¿Por qué? Porque la vara y el cayado del Señor está conmigo. Su palabra me sostiene, su palabra me alimenta, su palabra es la que me esfuerza para seguir adelante. Y hoy esa palabra ha sido citada para fortalecerte en tu espíritu y para levantarte. No te sometas al mundo, que el mundo se someta a ti por la gracia de Jesucristo que fluye en ti. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. El Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No te canses, iglesia, de declarar bendición. Declara bendición sobre tu Israel. Declara bendición sobre tu Jerusalén, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos. Entiende y vuélvete en sí y reconoce que muchas veces hemos fallado, pero el Señor nos levanta con su gloria y poder, con su gracia y misericordia, para esparcir su bendición sobre la gente que amamos. Cita la palabra, sumérgete en la presencia de Dios, déjate guiar por su Espíritu Santo. Y aunque tal vez sea algo que te hable a ti, que piensas que no es lo correcto, pero si Él te está hablando, es lo mejor que puedes hacer. Seguir sus caminos, seguir sus instrucciones, porque Él no falla, porque su palabra es efectiva, porque su palabra nos enseña sus caminos, porque Él nos redarguye por medio de ella. Solo cierra tus ojos, iglesia, hazle las manos al Señor.